la paz y la bendición de Dios sea con todos ustedes. Bienvenidos a su programa Cultura y Conocimiento del Islam en El Salvador. Un gusto nuevamente estar con ustedes para compartir una nueva temática, una investigación nueva que hemos realizado. Para algunos ya quizás representará algo de conocimiento sobre lo que hablaremos en esta ocasión, para el otro será algo nuevo. Más sin embargo, creo que aportará algo a la discusión, a la investigación que podamos hacer por nuestra parte. En esta ocasión siempre hemos pedido la colaboración del hermano Bilal, quien nos va a hacer el favor de ayudarnos a profundizar más en la temática que luego les diremos a ustedes cómo se llamará. Bilal, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación a una nueva edición del programa Cultura y Conocimiento del Islam. Un saludo muy especial siempre a todos los amigos que nos ven a través de las plataformas digitales, especialmente a los que nos siguen a través de Facebook y YouTube. Excelente. Bien, como decía Bilal, un saludo especial para toda esa comunidad que está siempre en contacto nuestro, de una manera directa o indirecta, pero estamos siempre animosos de compartir algo nuevo. En esta ocasión vamos a remontarnos un poco a estudiar un documento bastante histórico y de alguna manera ocasionalmente controversial, podría decirse, en el sentido que para los que son escépticos en cuanto a las lenguas, en este caso la lengua árabe, podrán decir son invenciones que están ellos hablando, han encontrado cosas y las están sobrevalorando. Pero desde el punto de vista islámico y desde el punto de vista como comunidad, nos interesa mucho el conocer de la historia de un libro sumamente importante para nosotros, el que marca toda guía, toda orientación, toda formación, y nos hablamos sobre el Noble Corán. En esta ocasión vamos a hablar sobre el manuscrito de Sahara. Entonces me gustaría que de alguna manera en el trayecto que vayamos desarrollando este programa, si alguno de ustedes tuviese alguna pregunta, fácilmente puede hacerla llegar, o fácilmente también podemos referirle a los lugares indicados donde puede consultar sobre esta información. Bilal, para empezar a hablar sobre este manuscrito, me gustaría que primero le explicara a la gente qué es el manuscrito de Sahara. ¿Qué es eso? Bueno, esencialmente el manuscrito de Sahara es un texto encontrado en 1972 en la gran mezquita de Sahara, en Yemen. Básicamente son fragmentos del Sagrado Corán, fragmentos de algunas suras en específico. No es todo el Corán que está escrito en este manuscrito de Sahara, que técnicamente no es un manuscrito, sino que se le conoce como un palimpsesto. ¿Qué quiere decir un palimpsesto? Un palimpsesto es una superficie, un material en la que a veces por cuestiones económicas, ¿no? Hay que recordar que en aquellos tiempos materiales para escribir no eran baratos. Entonces existía la costumbre de que en una sola superficie la gente solía escribir, luego borrar y sobre lo borrado volver a escribir otro texto. Entonces, en el caso del llamado manuscrito de Sahara, estamos hablando de un palimpsesto, es decir, que se descubrió que por debajo del texto visible hay otro texto que con técnicas modernas como rayo ultravioleta se logró descifrar lo que había debajo del texto principal. Así es que, bueno, básicamente estamos hablando de eso. Ahora, ¿cuál es la importancia de este manuscrito de Sahara? Yo creo que es una de las preguntas que tú tienes ya establecidas, pero solo vamos a dar un pequeño comentario. La historia de la recopilación del Corán
ha tenido algunos avances notables en los últimos años, especialmente con los estudios que se han hecho sobre no solamente el manuscrito de Sahana, que es el que en este caso nos toca comentar, sino sobre otros manuscritos. El manuscrito de Birmingham, por ejemplo, que hasta el momento, y de acuerdo a las pruebas de radiocarbono 14, el manuscrito de Birmingham es el más antiguo de los encontrados hasta la fecha. Luego viene el manuscrito de Sahana, que es el segundo manuscrito más antiguo. Ya vamos a tocar algunos temas de por qué es importante conocer este manuscrito, pero esencialmente la importancia radica en su antigüedad. Ya vamos a hablar un poquito sobre eso. Me llama mucho la atención el hecho del proceso que tú explicas, que se da en el momento para poder reutilizar la porción para poder escribir. Ahora, cuando nos referimos a este manuscrito, ¿verdad?, ¿hay alguna diferencia de este manuscrito con el Corán que tenemos en la actualidad? ¿Habrá alguna diferencia de este manuscrito con el Corán que tenemos, que consultamos todos a nivel mundial, por decirlo así? Sí, aquí hay que hablar de dos cosas que son necesarias. La primera, que el Corán que nosotros leemos en la actualidad proviene de lo que los historiadores, los expertos en la recopilación del Corán llaman recesión umanía, es decir, la edición del Corán encargada y patrocinada por el tercero de los califas de la escuela Sunni, Usman, que al final terminó siendo el texto estándar y el que se impuso de alguna manera por sobre otras recopilaciones que habían hecho otros compañeros del profeta. En el caso del manuscrito de Sahana, lo interesante es que parece, porque la historia y los estudiosos apuntan a que el califa Uthman mandó a quemar todas aquellas recopilaciones que de alguna manera eran distintas de la que él personalmente había encargado. Entonces, por muchísimo tiempo se creyó de que no había sobrevivido ningún ejemplar de esas recopilaciones anteriores a la de Uthman. Pero para sorpresa de propios y extraños, en este descubrimiento del manuscrito de Sahana se encontró, especialmente en ese palimpsesto de lo que estamos hablando, que el texto que estaba debajo del texto visible era precisamente una recopilación o unos fragmentos de una recopilación que no era la de Uthman. Entonces, claro, al hacer las comparaciones entre las suras que están plasmadas en ese palimpsesto de Sahana con el Corán que nosotros leemos en la actualidad, hay que decirlo con honestidad, hay diferencias, y son diferencias que, si bien es cierto, no son diferencias abismales, pero sí encontramos, por ejemplo, omisiones de palabras o palabras distintas. Incluso va a aparecer aquí en el programa una de esas diferencias que nosotros hemos encontrado, especialmente en la Sura 19, versículo 4, en donde ahí en árabe está señalado en rojo la parte en la que hay diferencia, y es una parte que no es tan mínima como alguien podría pensar. Entonces, lo que se conoce como variantes textuales, ¿no?, que son estas diferencias, están presentes especialmente en este manuscrito de Sahana. Con los otros manuscritos, por ejemplo el de Birmingham o el de París, hay también diferencias textuales, pero sí suelen ser mucho menores, errores propiamente de la mano de los copistas, alguna letra, algún punto, etc. Pero en el caso del manuscrito de Sahana sí encontramos algunas diferencias que, como te digo, no es que afecten grandemente lo que es la doctrina, ¿verdad?, y las cosas importantes de la fe, pero sí, digamos que son notorias. Otra diferencia interesante, que es pequeña pero también llama la atención: la única de las suras del Corán que no comienza con la paz o la invocación de Dios, el más clemente y misericordioso, es la sura 9, pero resulta que en el palimpsesto de Sahana sí comienza con paz. Entonces es otra diferencia que, aunque pequeña, llama la atención. Pero sí, refiriéndonos estrictamente a tu pregunta, sí hay variantes textuales. ¿Por qué existen esas diferencias, crees tú? Bueno, en muchos casos, obviamente,
la cuestión de los escribas, es decir, los copistas, que obviamente como seres humanos estaban también sujetos al cansancio y a muchas otras variables que podían causar que se dieran estas variantes textuales entre una copia y la otra. Eso sin duda alguna que ha pasado no solamente en el caso del Corán, sino también en el caso de otros libros sagrados, y ahí tenemos un ejemplo claro de lo que es el texto bíblico, ¿no? Que los copistas por lo general cometieron muchos errores, ¿no? Atribuibles también a variables como las que te acabo de mencionar. Yo creería que en el caso de las variantes entre los manuscritos coránicos, 99.9 se deben a esas cosas, que son, te repito, cosas muy humanas, es decir, cuestiones relacionadas con el cansancio. En algunos casos también hay que tener en consideración que muchos de estos escritores no eran profesionales, es decir, no eran copistas profesionales, ¿verdad? Sino que eran gente que pues podía hablar y escribir y que emprendió estos trabajos de copiar manuscritos, y bueno, en el proceso cometieron errores, algunos, por ejemplo, errores en el deletreo de las palabras, algunos cometieron errores tal vez en la colocación de algunas letras en el lugar equivocado, o la omisión de esas letras. Entonces yo me atrevería a pensar que el 99% de las variantes textuales entre estos manuscritos antiguos y el texto que tenemos hoy en el Corán se deben a esa clase de cosas. Sí, porque en ese sentido yo he hecho muchas veces el ejercicio de querer transcribir textos en árabe a un documento aparte, y sí, ha ocurrido que en el momento de estar en la diagramación de la letra se olvida o hace un trazo que no corresponde y termina siendo diferente. Ahora, esta variante textual que tenemos en estos manuscritos muy antiguos, en el Corán que leemos, representaría algún problema, alguna diferencia. No, yo pensaría de que no, y de hecho los expertos musulmanes y no musulmanes, porque hay que aclarar que la gran mayoría de los estudios que se han hecho sobre estos manuscritos los han hecho personas que no pertenecen al ámbito islámico. De hecho, hace poco discutíamos de unos escritos interesantes de un joven lingüista, Malik Baputen, de la Universidad de Leiden, que en los últimos años se ha encargado de escribir muchísimos textos, artículos y ensayos sobre el texto coránico y sobre el árabe. Y nos sorprendía pues que en las universidades europeas y occidentales pareciera que están los mayores conocedores de esta clase de cuestiones relacionadas con la recopilación del Corán, y especialmente de todas las cuestiones relacionadas con los manuscritos antiguos. De hecho, todos esos manuscritos antiguos no están en propiedad del Museo Islámico y de Biblioteca Islámica. Todos están en propiedad, como le indica incluso los nombres con los que se les conocen, en propiedad de instituciones europeas. Entonces, bueno, ellos, junto con algunos musulmanes que han tenido que ir a Europa para poder estudiar estos manuscritos, han llegado a la conclusión de que los cambios pues no representan ningún tipo de, digamos, de tergiversación de la doctrina. Son cambios que, como dijimos anteriormente, pues se deben, ¿verdad?, a los errores de los copistas. Es decir, que aquí no cabe la comparación con algunos han querido verla, especialmente en algunos canales de YouTube, algunos detractores del Islam, que cuando quizás leyeron algunos de estos documentos o algunos de estos artículos escritos, lanzaron, ¿verdad?, fuegos artificiales al aire, creyendo de que iba a pasar lo mismo que ha sucedido con la Biblia, que los cambios y la diferencia entre los manuscritos más antiguos y el texto bíblico, la cual sí son realmente importantes, y son muchos, porque en el caso de la Biblia estamos hablando de algunos incluso más de 100.000 variantes textuales, lo cual es una cifra extraordinaria, exorbitante en el caso de las variantes en los manuscritos coránicos antiguos. Y lo que nosotros leemos actualmente en nuestros Coranes, pues no pasa ni siquiera de una 20. Entonces, bueno, ahí se ve, ¿verdad?, la diferencia. Y también ahí hay que señalar con cordura que, si bien es cierto, sí están en esta variante, porque tampoco es un hecho que se puede esconderme ante la, porque yo he visto muchos apologistas del Islam también a veces queriendo como querer
tapar el sol con un dedo, como decimos popularmente acá. Pero realmente no es necesario. Hay que aceptar que estas variantes están, pero son unas variantes que en realidad no afectan en nada al contenido corántico. Un dato que te quería dar sobre la antigüedad de este manuscrito de Sama, palimpsesto, y según las pruebas de radiocarbono 14, que es por lo general la prueba que se aplica a los textos antiguos, fíjate que lo ha datado entre el 578 y el 669. La gran mayoría de los estudiosos está casi seguro de que el palimpsesto procede quizás entre 30 a 40 años después de la muerte del profeta, es decir, que es una copia bastante antigua, ¿verdad? Y será quizás unos 10 o 15 años más nuevo, por decirlo de alguna manera, que el manuscrito de Birmingham. Hasta el momento ese es el más antiguo que existe, ¿verdad? No hay ningún manuscrito ni en Turquía ni en ningún otro lugar del mundo islámico que supere al manuscrito de Birmingham como el más antiguo. Incluso me atrevería a decir que no hay en ningún museo islámico ningún manuscrito antiguo del Corán que supere incluso al manuscrito de Sama. Entonces estamos hablando de un manuscrito, sí, con una antigüedad considerable, que bien pudo haber salido de escribas o de copistas que incluso quizás pudieron llegar a conocer al profeta personalmente, ¿verdad? Entonces ves ahí la importancia de este manuscrito, que no hay que tenerle miedo, porque yo he visto también que a veces hay cierto hermetismo querer hablar sobre el manuscrito de Sahana, precisamente por esas diferencias, pero yo pienso de que el manuscrito de Sahana lo que nos quiere decir es que se abren nuevas puertas para la investigación de la historia de la recopilación del texto coránico, puertas interesantes a las que hay que ir, ¿verdad? Y hay que investigar. En realidad, como lo hemos dicho nosotros anteriormente, Gafar, en este programa, nosotros pues queremos despertar esa curiosidad intelectual y el sentido de investigación de todos aquellos hermanos que ven. Lastimosamente, lo que va en desarrollo del Islam, más que avanza en esta zona de América, se está viendo un Islam bastante pasivo en ese sentido, de que no hay musulmanes investigando. Yo más siento que los musulmanes de esta región se están quedando como imitando la práctica de los hermanos cristianos, que se quedan única y exclusivamente con la porción que se les da en algún evento o en alguna jornada, y pocos trascienden, hacen el esfuerzo de trascender en investigar sobre una serie de información. Lo que se necesita es ser acucioso, en la literatura está todo acá. Cuando hablamos de estas diferencias, en este caso de estos manuscritos, ¿no estarían en sintonía con aquella parte que el Corán fue revelado en 7 lenguas? Bueno, ese es un gran problema que tiene especialmente la escuela suní, eso se llama Ruf, ¿verdad? Eso en el mundo chiita no existe, es decir, para nosotros ese hadith encontrado en una de las grandes colecciones del Sunnis, no recuerdo si es Bukhari o si es Muslim, bueno, y eso sí implicaría cosas un poco graves, porque decir que el Corán fue revelado en 7 dialectos distintos sí ya es una cosa complicada. En el caso de nuestra escuela de la Shia, esa tradición no existe, por lo tanto nosotros no tenemos esa dificultad. Lo que sí tenemos, como lo tienen otras escuelas, es la cuestión de las diferentes lecturas que se hace a veces de la recitación coránica, ¿verdad? En la que dependiendo de la procedencia, el recitador, etc., hay palabras que a veces se pronuncian diferentes, y a la hora de la recitación uno, cuando está un poco acostumbrado a escuchar y a leer el Corán, pues nota algunas diferencias, ¿verdad? Sobre todo en la pronunciación de algunas palabras, pero en la terminación de algunas palabras y esa clase de cosas, pero eso no implica una dificultad mayor, nada más de la que algunos han querido ver. En cuando nos referíamos en ese sentido a aquella gente que se refiere, que dice que el Corán ha sido alterado, entonces estarían dándole el telón a la gente, diciéndole que ¿qué sucede en este caso? Es producto de la narrativa, de la recitación por zonas, que de alguna manera la acentuación termina
cambiando de alguna forma y no es que se esté alterando. ¿Qué sería en este caso? ¿Qué le explicaríamos a la gente? Entonces, ¿ha sido alterado o no ha sido alterado? Bueno, técnicamente muchos libros que se traducen al español y que provienen, por ejemplo, del inglés o de otras lenguas, a veces los datos que dan no son tan precisos como uno quisiera, y una de las cosas que uno encuentra con mucha regularidad en estos textos es que dice que el Corán no ha sufrido ni en su texto escrito ni en otras áreas ninguna alteración, pero habría que entender a qué nos referimos con alteración, ¿verdad? Porque es evidente que, por ejemplo, estos manuscritos antiguos tienen una escritura, la mayoría es una escritura que sí, que es muy antigua, que si la comparamos con la escritura actual, los Coranes que leemos, obviamente las diferencias son notables, y eso es obvio, es lógico. Y nos damos cuenta también que hay una serie de signos que no están presentes en estos manuscritos y que sí están presentes en las ediciones o las copias del Corán que leemos en la actualidad. Entonces ha sufrido un pequeño cambio, eso es lógico, ¿verdad? Cambios que han servido para que los recitadores coránicos y aquellas personas que quieren acercarse al Corán pero que no son originarios del país de la lengua en árabe, puedan de alguna manera acercarse mejor a la correcta pronunciación de las palabras coránicas. Entonces, en ese sentido, pues ese cambio es lógico y evidente. Ahora, cambio en la doctrina, en la esencia de la doctrina islámica, pues podemos decir con toda seguridad que no ha sufrido, especialmente si nos basamos en el manuscrito de Birmingham, que es el más antiguo, y si lo comparamos con los Coranes que tenemos en la actualidad, estamos hablando que compaginan un 99%. Entonces se puede establecer con propiedad que no han existido cambios en relación a la doctrina, ¿verdad? Ni a la esencia de la revelación. Sí. Bueno, mira, creo que a grosso modo hemos tratado de llevarle alguna curiosidad a los hermanos que están interesados en hacer investigaciones. Si algunos de estos hermanos quisiesen, algunos de estos textos están en inglés, algunos de ellos. Lamentablemente hay que decirlo, que el idioma de las investigaciones científicas no es ni siquiera el árabe, sino que es el inglés. Y el tema es que mucha gente, como he visto algunos youtubers islámicos que dicen que odian el inglés y que ellos prefieren otros idiomas, pues le guste o no le guste, como decía un expresidente que bueno, anda por otro rumbo, ¿verdad?, acusado de cosas no muy buenas, le guste o no le guste, si quieren ellos profundizar en los temas actuales y de investigación académica, la lengua que domina es el inglés. Entonces, lamentablemente hay que decirlo, en español de esto nada, ¿verdad? Hay que hacer esfuerzo entonces por lo menos entender y leer el inglés para poder absorber algo de estas investigaciones que se están realizando. Y si se puede, y si hay voluntad, pues traducir, aunque sea algunas partes de estas investigaciones, tal y cual lo estás haciendo vos, según me has explicado en un proyecto que estás realizando, que precisamente es traducir algunos fragmentos, ¿no?, del inglés, luego traducirlos al español para posteriormente poderlos publicar, aunque sean fragmentos, ¿no? Pero es importante que estas cosas puedan ser traducidas al español, porque definitivamente en nuestro idioma, si habrá algún libro, yo no lo conozco, pero deben de ser muy pocos, ¿verdad? En realidad, tal vez en España, no sé, puede haber algún texto, algún artículo, pero en realidad estamos hablando de que es casi nula la existencia de estos textos en español. Lastimosamente, esa es una barrera que nos hemos puesto, porque te digo nos hemos puesto porque hasta mi persona se incluye ocasionalmente, estaba un poco resistente a eso, y resulta que ahí está un montón de información que sí, uno se va imaginando. Digamos que se encuentra con esa barrera, ¿verdad? Pero uno no es que tenga una inclinación o una simpatía exagerada por ese idioma, con todas las cosas que implican, ¿no?, el idioma de
estados, por dicho gobiernos, que le han causado mucho daño al mundo islámico, pero en realidad pues hay que entender que es un idioma que sirve como vehículo para esta clase de cosas. Otra cosita que quisiera yo añadir, fíjate, antes de finalizar, la verdad es que esta clase de programas son la conclusión que las personas que lo ven se interesen por la investigación, ¿verdad? Por consultar libros, ampliar el rango de lecturas que ellos están haciendo en este momento sobre el tema islámico. Hay que dejar de lado, Gafar, estarle poniendo atención a TikTokers y declaraciones de personajes de la farándula, ¿verdad? Que a veces dicen cosas un poco alocadas sobre el Islam y los musulmanes y que a veces les dan publicidad gratuita. Yo creo que debemos mejor centrarnos en temas que importan en realidad, que son los temas de la investigación. Estas cosas realmente nos van a ayudar en el futuro a comprender mejor cuál es la esencia y la historia del Islam. ¿Verdad? Hay esas cosas de que si un TikToker dijo, que si una persona de la farándula o de las telenovelas dio una declaración, yo creo que esas cosas hay que dejar precisamente para la basura digital, ¿verdad? Lastimosamente son comportamientos hasta cierto punto superficiales que lo que único que pretenden atraer es algunos seguidores para generar dinero ingresos, y en esencia también contribuir en trastornar las ideas erróneas que ya han sido depositadas por algunas cadenas noticiosas y cinematográficas, que lo que ocasionan es que confunden más a la gente. Esto lo traigo a colación porque recibimos un comentario por WhatsApp pidiéndonos que diéramos la opinión sobre unas palabras expresadas por una persona, ¿verdad? Que ni siquiera vamos a decir el nombre porque creemos que no vale la pena darle publicidad, que dijo algunas cosas sobre los musulmanes, una cantante de rap, pero nosotros no nos vamos a prestar, ¿verdad?, a esa clase de pérdida de tiempo. Sí, creo que es desgastar nuestro cerebro en cosas superficiales que no van a abonar ni van a beneficiar. Si quieren conflicto, bueno, están en los mercados, ahí hay suficiente conflicto y problemas que pueden ir al caso. Bueno, amigos y hermanos, como el comentario que estamos haciendo ya para finalizar este programa con el hermano Vidal, invitarles a ser más mesurados, más perspicaces en investigar algo que le va a generar valor, que le va a generar conocimiento y que le va a permitir tener claridad en la práctica del Islam que usted está llevando. Si usted se queda con aquellas migajas de engaño que el enemigo le va a generar a través de los pseudo musulmanes, créanme que va en mal camino, y yo lo que le recomiendo es que ponga sus barbas en remojo, porque realmente tenemos que formarnos más, conocer más para que no nos engañe este tipo de personas. Ya para ir finalizando, Pilar, las últimas palabras. Un saludo siempre, ¿verdad? Muy respetuoso y especial para todos los amigos que nos acompañan en estas transmisiones, especialmente en las redes sociales, ¿verdad? Que su compañía, ¿verdad? Y su audiencia es bien apreciada por nosotros. He estado revisando estos últimos días el comportamiento de videos ya de hace bastantes meses atrás, y hay comentarios de muchas personas a quienes les agradecemos infinitamente la buena disposición de sus comentarios. Los comentarios que también están en contra son también importantes, porque eso nos ayuda también a ver el balance en cuanto al conocimiento y a la investigación que hemos realizado. Como siempre les digo, no se queden con lo que nosotros les decimos, hagan la labor de investigar, utilicemos de una manera adecuada el internet, que hay mucha información, que podemos autoeducarnos y nos va a servir mucho. Como siempre, que la paz y las bendiciones de Dios sean con ustedes. Nos vemos y nos escuchamos en próximas ocasiones. Cuídense mucho. Thank you.